como dijera nuestro querido Sebas, estamos en su podcast favorito, Escuchemos a las Manos Hablar Radio, temporada 14. ¿Y qué creen? Ya es el último programa, ya no nos vemos hasta el siguiente semestre y nos escuchamos hasta el siguiente semestre, febrero, junio 2026. Y sin más decirles que, aunque es el último programa, tenemos una invitada súper especial, segunda vez en esta temporada, mi querida amiga, colega y compañera del comité de discapacidad acá en Campus Puebla, Jenny Hernández Mendieta. Bienvenida a tu podcast. Y bueno, vamos a estar hablando ella y yo sobre algunos datos importantes de este día, que es el 3 de diciembre, que se conmemora a las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa con ese día? Vamos a estar platicando experiencias, etcétera, de todo lo que venimos hablando durante estos 8 programas que tuvimos en el podcast, del evento que tuvimos de discapacidad aquí en campus, de Semana de la Discapacidad. Así que, Jenny, bienvenida. Muchas gracias, amiga Ari. Para mí es un honor otra vez estar aquí dentro de tu podcast. Y la verdad es que, bueno, me entristece porque pues es el último capítulo ya de esta temporada. Pero también estoy muy feliz porque pues este año cumplió 15 años tu proyecto educativo. Y sobre todo, pues hoy vamos a hablar de una fecha muy importante que es el 3 de diciembre. Es una fecha muy conmemorativa para todas las personas que tienen una discapacidad. Así es, muy, muy importante. Y también mencionarles antes de entrar, dijera nuestro querido compañero Héctor Manilla, antes de entrar a este chisme con causa en este podcast, comentarles que parte de la investigación de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues como ustedes saben, lo realizan en nuestro equipo, nuestro crew del podcast. En este caso, Andrea estuvo a cargo de la investigación y redacción de cada uno de los programas, así como también los demás chicos de las diferentes áreas que hacen posible este podcast, así como también a nuestra querida cabina de Campus Puebla y a uno de los líderes de Campus Puebla, a los 2 líderes de acá de cabina de Campus Puebla, la maestra Evelyn, que nos estuvo acompañando y nos está acompañando en manejo de cabina, y al maestro Luis Garduño. Muchas gracias por siempre permitirnos grabar su podcast preferido en esta cabina. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio, querida. Vamos a Jenny. iniciar esta historia tan linda que, bueno, como ustedes saben, como tú lo sabes, Ari, la discapacidad pues no es un tema relevante y tampoco nuevo, ¿no? Que el hecho de que pues hoy en día muchas personas estén saliendo de sus casas para poder estudiar, para poder trabajar, incluso que haya como esos proyectos de pues de empresas privadas que también quieran aportar a las personas con discapacidad, dándoles un empleo, dándoles escuelas, pues ha llevado una pauta de un camino tan largo de lucha, de inclusión, de cero discriminación, pero pues bueno, todavía estamos en pañales, se puede decir. Entonces, antes de llegar a la investigación que nos hizo nuestra apreciada Andrea Reyes, que hizo la investigación de este podcast, me gustaría recalcar que, bueno, la discapacidad pues siempre se ha dividido en 3 partes. Hoy se supone que estamos en la etapa social, pero hubo antes de la social, digo, entre comillas, ¿no? Pero antes de la social, pues hubo otras 2 etapas antes, que la primera fue la etapa de la presidencia, en donde pues como se sabe la discapacidad se veía como de este lado pues malvado, una enfermedad incluso contagioso
o mal augurio. Entre otras culturas se pensaba que pues si un niño, un bebé con discapacidad nacía de esta manera, pues iba a traer mal augurio a la familia. Entonces, lamentablemente lo que hacían antes era pues abandonar al bebé, matarlo, hacerle sacrificio, o ya en casos menos extremos, pues abandonarlos en iglesias, en hospitales. Entonces, pues la tasa de mortalidad era mínima, ¿no? Y bueno, después de esto, para no hacértelo tan cansado, vamos a la etapa de médico rehabilitador, en donde, bueno, antes de esta etapa surgió pues muchos sacrificios, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues también hubo mucha pues matanza en personas con discapacidad, porque si bien sabemos que pues en esa etapa de la historia pues de todo el mundo, es que pues lo que quería Hitler era pues limpiar la sangre, ¿no? Y pues entre ellos las personas con discapacidad éramos pues para él éramos inútiles. Entonces incluso también nos mandaban me incluyo porque pues yo también soy una persona con discapacidad, sí. Nos mandaban a las cámaras de gas, sacrificios rápidos como el envenenamiento, las inyecciones. Entonces, yo creo que si hubiéramos nacido en esa época, no estuviéramos contando esta historia, Ari. Así es, pero también hubo una parte, pongámosle, positiva en este modelo de médico rehabilitador. Por la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue que se empezaron a generar estas fundaciones de rehabilitación, donde se creía que, bueno, los soldados que regresaban, los que tenían la fortuna de regresar de la guerra, pues tenían mutilaciones, etcétera, necesitaban una rehabilitación. Y se consideraba que, bueno, al ingresar a estos espacios, estas clínicas, pues ya la persona con discapacidad, a través de la rehabilitación, etcétera, recuperación, pues ya no iba a presentar la discapacidad. Entonces se tenía como ese concepto, ¿no? De, bueno, te vas a recuperar 100% de la movilidad reducida, etcétera. Y creo que ahí también comenzaron los primeros prototipos de prótesis, etcétera, que no son lo que, bueno, no era lo que son ahora, que en ese entonces eran un poco más pesadas, con material que casi no se soportaba por el cuerpo, etcétera. Pero bueno, ya hubo estos primeros indicios de la rehabilitación en personas con alguna discapacidad o alguna mutilación. Claro, Ari, y como tú lo mencionas, hicieron diferentes hospitales de rehabilitación y incluso ahí, como dices, hubo algo positivo porque ahí se empezó a generar como el movimiento paralímpico. Okay. Entonces desde ahí se empezó a originar los primeros Juegos Paralímpicos, porque en primera instancia todo esto, o sea, todos los ejercicios, todas las rehabilitaciones de tanto civiles como soldados, pues en situación de mutilación o lesiones medulares, pues iban a rehabilitación y en esa rehabilitación jugaban, hacían deporte. Entonces hubo un doctor, que no recuerdo ahorita su nombre, que empezó a adaptar los deportes convencionales a deportes para personas con discapacidad. Entonces desde ahí, después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a hacer eso, y ya para 1960 que se hicieron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, Italia, en donde pues había ya muchísima presencia de diferentes países, y pues ahí empezaron a ver que pues realmente la rehabilitación de alguna manera ayudaba no solamente a mejorar la movilidad de las personas, sino también a socializar con otras personas que tenían esta discapacidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente sí hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, porque como tú lo mencionas, se creía que pues de esta manera una persona podía curarse de alguna manera, cuando la discapacidad pues no se cura. Realmente no se cura, no es una enfermedad, es una condición de vida, pero pues también pues es válido llevar una
un proceso de rehabilitación para poder mejorar la vida cotidiana. La calidad, ¿no? Exacto. De vida. Sí. Y bueno, y después de esto, pues ya viene la siguiente etapa, que es la social, en donde se supone que actualmente nos encontramos en la etapa social. Y bueno, aquí ya voy a hacer un paréntesis porque ya voy a ir a la investigación que nos hizo nuestra compañera Andrea, estudiante Andrea, en donde dice que en 1992, justamente el 14 de octubre, es cuando se ratifica ya pues este movimiento de derechos de personas con discapacidad. Y pues fue una lucha completa, ¿no? Porque pues empezó a hacer este tipo de movimientos como el movimiento independiente en Estados Unidos. Se empezó a luchar desde los años 80, que no se tuvo hasta 1992, entonces tuvo que pasar una década para que pues las personas con discapacidad tuvieran como tal esta relevancia y esta importancia, que lo dio pues ¿cómo se llama? La ONU y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, en nuestro país realmente pues es como nuevo la ley de personas con discapacidad, porque entró en vigor hasta el 2006 y se ratificó hasta el 2007. Entonces, todos los años 90, todavía una parte de los 2000 vivíamos en la etapa del médico de rehabilitador. Y entonces yo creo que a ti y a mí nos tocó todavía esa parte de las cirugías, de la rehabilitación, de los aparatos. Entonces, pues la verdad es que muchos niños de los 90 y los 2000 la sufrimos mucho porque pues siempre, porque éramos niños y no sabíamos y siempre nos decían, es que con esta cirugía te vas a curar. Exactamente, o sea, sí, fuimos de esa generación de los aparatos, de las miles de cirugías que si bien ayudaron un poquito a mejorar la calidad de vida, no sé cuál sea tu caso, pero bueno, hubo un momento en mi caso que una cirugía, actualmente me dijeron es que esa cirugía no era tan necesaria porque tú eras niña y te faltaba crecer, entonces faltaba desarrollar ciertos músculos de tus piernas, etcétera, y con esa cirugía minimizaron el desarrollo que tú debiste tener en los músculos. Entonces, pues como papás considero que intentan hacer lo mejor para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, y pues los médicos también están en ese proceso de investigación. Entonces, pues ni modo, nos tocó esa época, Jenny. Sí, y también puedo decirte que a pesar de que viví todo eso de la etapa del médico rehabilitador, que la verdad es que en mi caso, en lugar de mejorar mi calidad de vida, la empeoraron porque pues, realmente fui como un experimento. Entonces, yo no corrí con tanta suerte, pero pues eso también me llevó como a otra etapa de mi vida en donde yo pude conocer el deporte paralímpico. Y bueno, fue una manera distinta de rehabilitación que también me ayudó muchísimo y que hoy en día lo sigo practicando, pero también me ayudó a desenvolverme socialmente con otras personas de otros países y pues de mi mismo país, ¿no? Conocer diversas condiciones de discapacidad, otros tipos de discapacidades, o sea, saber que no solamente yo vivía con esa condición, sino había tal vez unas discapacidades más pronunciadas que se veían más. Entonces, pues eso también me hizo ser como más resiliente conforme a mi estilo de vida, ¿no? Porque realmente, pues, cuando eres niño, pues, vives todo tipo de bullying, discriminación. Entonces, cuando conoces a otro niño con tu misma condición, como que vas empatizando y vas comprendiendo esa parte y todo eso engloba a simplemente ser resiliente. Sí. ¿Y tú a qué edad, Jenny, comenzaste con el deporte paralímpico? Bueno, ¿y con qué deporte? Ay, muy buena pregunta, Ari. Fíjate que yo inicié, o sea, yo siempre hacía deporte porque mi mamá me obligaba a hacer deporte. O sea, yo era la más lenta, yo la más torpe en todos los deportes, pero mi mamá, métala en todos los deportes porque tiene que rehabilitarse, tiene que hacer ejercicio, porque tiene que caminar.
Entonces, desde muy chiquita empecé a hacer fútbol, básquetbol, a mi manera, ¿verdad? Porque pues no podía hacerlo como los demás niños. Pero realmente conocí el deporte paralímpico a los 12 años. A los 12 años es Súper cuando, chiquita. sí, cuando mi maestra de educación física pues me dijo, es que ya no puedes estar haciendo más deportes porque te vas a lastimar, pero te voy a presentar a un profesor que pues hace deporte y entrena niños con tu misma condición y otras condiciones, otras discapacidades. Entonces ahí, pues como yo era una niña, casi, pues yo no podía decidir, ¿no? Entonces mi mamá, sí, métala, todos los deportes que se pueda. Entonces, pues ahí conocí todo el mundo paralímpico, todo el atletismo, o sea, correr en silla de ruedas, lanzamiento de jabalina, disco, bala, y pues al final de cuentas, pues me identifiqué mucho con la jabalina, porque la jabalina es un implemento largo, pero no requiere de tanta fuerza, pero requiere de mucha técnica. Entonces Ok. yo empaticé mucho con ese deporte hasta en el 2012 que fueron mis primeros Juegos Paralímpicos y pues ahí fue cuando conocí realmente a otras culturas, o sea, otras personas con discapacidad. Y me gustó mucho porque ahí me empecé a desenvolver más porque yo era demasiado tímida, y ahí empecé a conocer o sea, mucha diversidad, ¿no? Y desde ahí, yo siento que desde ahí me empezó a como que a mover cosas sobre de la lucha hacia la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, pues me ha servido mucho e incluso mantengo mucha amistad con otros países para saber qué proyectos están haciendo a favor de personas con discapacidad, de educación inclusiva, incluso inclusión laboral. Entonces eso me ha servido muchísimo pues para aprender también de ellos, ¿no? Qué bien, eso sí. Miren, tenemos que 3 años o un Sí. poquito más de conocernos. Nos... No, yo digo que más. Poquito, Desde pandemia. tenemos 5 años. 5 años de conocernos y esa parte de la historia de Jenny siempre había yo tenido curiosidad, pero no le había preguntado. Creo que ahorita era el momento y un buen momento. Sí, ahora ya lo sabes, amiga. Sí, ya. ¿Y qué más datos tenemos, Jenny, sobre Pues fíjate que discapacidad? tenemos algunos conceptos muy importantes que también hoy en día pues están surgiendo muchos conceptos nuevos, por ejemplo el de capacitismo, porque mucha gente no sabe qué es, pero es referente como a la estigmación, ¿no? El capacitismo es un tipo de discriminación directamente a una persona con discapacidad, a donde nos referimos que realmente pues pensamos que por tener una discapacidad no eres capaz de hacer pues una tal actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una actividad, no puedes trabajar, tienes una actividad, tienes una discapacidad, no puedes tener hijos, no puedes vivir tu vida sexual libre, ¿no? Libre. Entonces, un tipo hoy en día se llama capacitismo. Y bueno, entre ellos también encontramos conceptos nuevos, es la diversidad funcional, que es una de las maneras correctas de decir persona con discapacidad o discapacidad. Entonces, pues también podemos encontrar ese tipo de conceptos. También, si quieres, puedes ayudarnos, Ari, y decirnos qué es la inclusión y la accesibilidad. Sí, la inclusión, pues, es esta acción que debe tener toda persona y toda sociedad hacia las personas con discapacidad y hacerlas parte de todas las actividades sociales, como lo indicaba Jenny, que ella, aunque tenía una discapacidad, asistía a la clase de deportes o de educación física. Nunca la excluyeron. Eso es la inclusión, es hacernos parte. Sí, sabiendo que, como dice, yo tenía mis habilidades, mis capacidades y tenía que hacer a mi manera y a mi forma ese deporte, etcétera, esa actividad, pero siempre siendo parte de un todo, de una sociedad. Y la accesibilidad, perdón, ya la ya no me ayuda, eh, es toda aquella eh, infraestructura, igual actitud, acción que tenemos para no colocar barreras en el día a día de la persona con diversidad funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hemos dicho en Diversity
2.0, el curso que tenemos con Jenny aquí en campus, de que a veces las barreras que más nos cuestan derribar como personas con alguna discapacidad son las actitudinales. El que se nos discrimine, el que se nos rechace, el que, como dijo Jenny, tener siempre por parte de la sociedad este capacitismo de no, tú eres persona con discapacidad, no puedes tener pareja, no puedes salir a bailar, no, tú tienes discapacidad, tú, con ese término mal dicho hacia la persona con discapacidad, tú eres especial, tú eres angelito, como muchas veces nos etiquetan con ese sesgo. Entonces, accesibilidad es tanto a la infraestructura de un lugar, que estemos todos y todos cómodos y cómodos en movernos en un espacio, tengamos discapacidad o no, lo actitudinal y también lo social, hacer parte de un todo, insisto. Sí, y qué bueno que tocas ese tema de lo social, porque ahorita estaba recordando que hoy en día justamente las redes sociales nos han ayudado como esa parte de lo social, ¿no? A empezar a normalizar la discapacidad. Incluso soy muy fan de un comediante que se llama Lucho, que es de Chile, y me gusta mucho su show porque es comedia meramente bromas, pero hacia su discapacidad, pero también habla con otras personas con discapacidad, pero sin ser de esa manera así como muy grosera, ¿sabes? O sea, como, ¿qué te digo? Humor negro, o sea, sin tocar el humor negro, simplemente hacer bromas de nuestra misma discapacidad, pero saber que eso no nos pesa y eso nos puede ayudar a ser resiliente pues en nuestra vida actual, ¿no? Entonces, esa es una manera también de normalizar la discapacidad, que hoy en día también es un debate, porque mucha gente dice, es que ¿cómo puedes burlarte de tu discapacidad? ¿Cómo puedes burlarte de la discapacidad de los demás? Pero pues así, o sea, así simplemente si una persona que nunca tuvo una discapacidad y que lamentablemente tuvo un accidente y después se queda en esa condición de una lesión medular o una amputación, ¿cómo puedes ayudar a esa persona a que regrese a la vida social? Es difícil, pero si ayudamos con esos recursos que existen hoy en día, realmente que yo digo que es más fácil. Sí, justo, y hay un montón de referencias ahorita actuales cinematográficas. Sí. Hay una en Disney Plus que no la había yo visto, la acabo, pues es un niño, precisamente en diciembre la vi, se llama Out of My Mind, o Fuera de mí, de una chica de 13 14 años eh, que tiene parálisis cerebral, no habla y se mueve muy poco, tiene una silla de ruedas eléctrica, y lo que no quiero spoiler mucho la película, pero lo que vas escuchando durante la, la trama es sus pensamientos, su voz interior, y quien le da la voz interior a, a ella es Jennifer Aniston, Ay, qué bonito. porque es fan de Jennifer, y de hecho en la película tuvieron que hablar con ella de manera especial, con la actriz, con Jennifer, para ver si podía ser la voz, la narradora interior de ella. Y sí, está súper bonita. La recomiendo muchísimo. Bueno, ya tengo una tarea de ver la serie, pero Sí. también ahorita tocaste un tema importante sobre lo de la visibilización de la discapacidad, que seguimos en este tema. Es que pues hoy en día también vemos muchas series, muchas películas en donde realmente pues ya existe este tipo de inclusión, ¿no? Porque, por ejemplo, no recuerdo, hay otra serie, no recuerdo cómo se llama, pero se trata sobre sexualidad de adolescentes en Netflix,
que también hay mucha diversidad de personas y también hay una persona con discapacidad que realmente está viviendo su sexualidad, ¿no? Desde joven. Sí. Entonces, pues son cosas que también tenemos que normalizar hoy en día y que deben de saber que las personas con discapacidad también, pues, tenemos ese derecho de tener sexo, ¿no? De vivir nuestra sexualidad libremente. Sí, y justo, fíjate que ayer estaba viendo em, estos posts en redes, como dices, ya hay mucha información y como en cuanto a nosotras mujeres con discapacidad hay una brecha bien grande y una barrera de poder tener un periodo menstrual pleno, sobre todo Sí. las mujeres con movilidad reducida. Estadísticas que hay marcaban en este post era que, por ejemplo, los cuidadores o las cuidadoras principales, para evitar pues complejidades, etcétera, deciden la mutilación o la extirpación, perdón, de, por ejemplo, la matriz de la mujer con discapacidad. No hay baños adecuados, eh, esta vulnerabilidad que solemos tener, por ejemplo, en mi caso, que me muevo mucho menos que Jenny, de solicitar ayuda a que te acompañen al baño y que no sea accesible y que te ayuden pues, con todo el proceso, ¿no? De, 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 de tu periodo, etcétera. Entonces, ¿cómo ir eliminando también esas barreras como mujeres con discapacidad? También, como dice Jenny, la educación sexual desde que nuestro proceso cognitivo y las características de nuestra discapacidad lo permitan, y a la manera de entendimiento de cada uno en cada uno de nosotros, dependiendo del tipo de discapacidad, sí se nos puede educar como a todos y a todas, a ver, este es tu cuerpo y esto te pasa, ¿no? Cómo cuidarlo, cómo para evitar todas estas también injusticias, violaciones, etcétera. Porque ¿qué pasa? Tenemos ese sesgo de decir, la persona con discapacidad no habla, no siente, no va a decir lo que le estoy haciendo, no pasa nada. No, sí pasa, también somos personas y a la manera de comunicar, aunque no tuviéramos el habla, etcétera, podemos comunicarnos. Entonces, sí, ir derribando esas barreras. Claro, Ari. Y fíjate que ahorita que tomas ese tema de la sexualidad, pues realmente en las escuelas pues no hay como esta parte de educación sexual No. en niños con discapacidad y niñas. Y hay una amiga que es de Argentina que retomó ese tema hace poco. Estuvo haciendo encuestas en diferentes países, de hecho, o sea, lo abrió a diferentes países latinoamericanos sobre cómo era la educación en personas con discapacidad. Y la mayoría de las escuelas latinas no tienen educación sexual. O sea, ella hizo como en escuelas latinas, pero pues no sabemos realmente cómo es la educación sexual en Europa, cómo es en China, en Estados Unidos. O sea, realmente a lo mejor y se generaliza, ¿no? Sí. No, realmente no hay como esa manera de educar a un niño o una niña en la sexualidad, ¿no? Y a lo mejor es casi igual, pero por ejemplo hay otras discapacidades que realmente pues no lo van a entender, como algunas discapacidades mentales, las neurodivergencias. Sí. O sea, también tiene que ser muy diferente la explicación, pero debe haber ese ajuste. Exacto, debe haber ese ajuste razonable para ellos, esas niñas y niños que necesitan pues saber de su sexualidad a temprana edad como los demás niños. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo tuve como esa parte de educación sexual en escuela porque yo estudié, soy técnico en trabajo social. Entonces teníamos la materia de salud pública. Pero al momento de que iban a dar como ese tema de la sexualidad, fue bien curioso porque
a la directora y la profesora hasta hablar, mandaron a llamar a mi mamá, que si sí podía yo recibir esa clase. Y fue muy raro y rancio, dije, una de mis amigas, y mi mamá dijo, pues sí, o sea, sí, por la materia, por el trabajo social, lo tiene que recibir, pues sí, a veces los papás no tenemos las herramientas ni las formas de explicar, pero ustedes sí, ¿no? Y fue muy raro porque fue así como que, ¿por qué me mandan a llamar? No, ustedes su clase y punto, ¿no? Y yo la tomé, la clase tan normal como se debe tomar, versus, por ejemplo, algunas compañeras sin discapacidad, porque mi prepa fue una prepa regular, no de educación especial ni nada. Se estaban riendo, hacían comentarios, tenían como ese sesgo, ¿no? Entonces, sí es ver la incomodidad. También generalizando en cómo en la etapa adolescente y mujeres, adolescentes y hombres adolescentes, todavía tienen ese sesgo y ese tabú, ¿no? También entonces fue muy raro en esa época que fueran, bueno, mandaron a mi mamá de, ¿le podemos dar esta clase de...? Sí, y aparte ya estabas grande. Sí, y era la prepa, tenía unos 16, 17 años por ahí así, entonces fue muy raro. Sí, o sea, yo también te entiendo. Bueno, yo realmente mi educación sexual pues la recibí por parte de mis papás. O sea, yo siempre me he visto como una niña convencional, o sea, porque pues como tú dices, no me puedo mover más que tú, entonces mi educación sexual siempre fue la misma que otros niños y niñas, pero pues también estuvo esa parte de los prejuicios, ¿no? Por tener una discapacidad, pues sí me decían como los médicos, ¿no? Es que nunca te vas a poder embarazar, no tengas hijos porque pueden nacer igual. Cuando realmente, pues hoy en día se sabe que pues no es cierto, eso no es verdad. Entonces, solamente pasé por eso. O sea, todavía creo que siento que paso por esa parte de no puedes tener hijos porque tus hijos van a nacer igual, cuando realmente pues no es así. Sí, es muy raro, ¿no? Es caótico. Como lo platicábamos en una clase con la maestra Pili, de por sí los procesos ginecológicos de mujeres convencionales son cero cercanos y cero humanos. Lo hablábamos apenas en uno de mis grupos que la maestra Pili de servicios operativos nos acompañó y que es tutora en las mesas de diálogo, ¿no? En prepa, sobre diversidad, sobre reconocimiento de la dignidad humana. Sí. Entonces, es moderadora. Moderadora, Sí. es cierto. Ya me corrigió Jenny, disculpe. Entonces platicamos esos temas con mi grupo. Imagínense lo frío y lo cero humano que pueden ser los procesos ginecológicos para las personas con las mujeres con discapacidades. Es caótico, es muy raro. Y sí, se siguen viendo todavía esos sesgos, ¿no? De cómo es que quiere ser mamá, etcétera. Sí, todavía existe y me entristece realmente que todavía en pleno 2025 se piense esa parte, ¿no? Porque como los mencionábamos al principio y lo digo siempre entre comillas, que supuestamente estamos en la etapa social, en la etapa de la discapacidad, como para que todavía se piense en ese tipo de cosas. Sí, o que te llegan a ver con tu pareja, etcétera, es así ¿cómo que está en pareja? Ah, sí, eso es muy seguido que, o sea, que no normalicen. Sí. Que una persona con discapacidad pues también puede tener una pareja, puede estar casado, incluso pues si es lesbiana o gay, tener su propia pareja, ¿no? Entonces, pues es complicado también. Son complicadas las interseccionalidades. Exacto. Sí, y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, Ari, si te parece. Claro. Sobre lo que estamos haciendo en campus. Sí, ¿qué estamos haciendo muchas cosas. Realmente, como les decía, que Ari yo la conozco desde pandemia.
antes de pandemia, pues yo realmente estaba sola en esta parte de las actividades de concientización sobre la discapacidad, porque justamente esa fue una de las tareas de las cuales pues me contrataron para venir a hacer actividades inclusivas, actividades que ayudaran como a la cultura de la discapacidad, pero realmente pues era como un trabajo tan pesado hacerlo una sola persona que empecé a ver como muchísimos aliados y aliadas como Ari, como Gaby, que hoy en día pues está dentro del comité de personas con discapacidad aquí en campus. Y bueno, cada año hacemos aquí una semana de la discapacidad, en donde una semana completa pues hacemos diferentes actividades, diferentes ponencias, talleres, eventos. También agregamos pues a las manos también pueden hablar. Muchos grupos estudiantiles también se unen a esta semana para hacer sus actividades. Y creo que todos nos llevamos un buen sabor de boca en cada semana porque pues abarcamos diferentes tipos de discapacidades, diferentes eventos, traemos a diferentes ponentes. Entonces yo creo que hasta ahora ha sido una de las cosas que pues me enorgullece de que tengamos estos proyectos. Pero muy aparte de eso, que ahorita si quieres nos sigues contando más, Ari, antes de que se me olvide, también tenemos las partes de las capacitaciones de Diversity, que bueno, ustedes también pueden como comunidad pues solicitarlas al equipo del CRDH para que su grupo o departamento pues sea educado de esta manera sobre la diversidad de personas con discapacidad y que de alguna manera pues les puede ayudar tanto como para lo laboral como en lo educativo. Y bueno, y nacionalmente estamos haciendo pues proyectos a favor de la educación inclusiva, en donde pues hacemos ajustes razonables para estudiantes. También ya creamos una guía de conceptos básicos de no solamente de discapacidades, sino también de diversidades, interseccionalidades. Neurodivergencia. Exactamente. Ahora sí, Ari, te doy la palabra. Pues muchas gracias, pues sí, como dice Jenny, y se los comentamos en el penúltimo programa, ya no me acuerdo cuál, ya la edad ya no ayuda, se los comentamos que después de la grabación de ese programa nos íbamos al taller de braille, tuvimos taller de braille, Sí. con un ponente externo, bueno, externo y no tan externo porque ya la audiencia lo conoce y estuvo en el programa y acá estuvo echando chisme con causa. Sí. Y tuvimos eso, tuvimos una ponencia muy muy interesante con nuestro amigo, ya me incluyo en el club de amigos, Sí. De amigos de ellos, de Mario y de Jenny, con Mario, un ponente súper interesante su plática que ya lo hemos tenido también acá en el podcast. Tuvimos también convivencia con Casa del Sordo, que dicho está de paso, los conozco desde, bueno, a Casa del Sordo, a su líder, la maestra Ana, la conozco desde hace 20 años y seguimos de la mano de alguna manera ahora vinculados con el TEC de Monterrey y las manos también pueden hablar. Tuvimos talleres de lengua de señas también. Tuvimos actividades de concientización acerca de la discapacidad, etcétera. Sí. Entonces considero que esa ha sido, no sé, tu percepción, Jenny, ha sido de las semanas de la discapacidad que más organizado y más diversa en actividad hemos tenido. Sí, pudimos abarcar más discapacidades y pues el reto era que lo estuvimos postergando mucho tiempo, justo era el taller de braille porque teníamos como ese miedo de no hacerlo bien, pero al final de cuentas las personas que pudieron asistir lo disfrutaron mucho y me hubiera encantado que hubieran llegado más personas porque realmente se aprendió. Y como te decía Ari en el curso, yo quería aprender braille para poder pues bueno, ya sé que te puedes comunicar de esta manera con las personas sordas oralmente, ¿no? Pero perdón, ciegas, pero
pues es especial también que tú aprendas el braille, ¿no? Para que ellos también pues vean esa manera de que tú también estás interesado en aprender. Sí, yo hasta la fecha del taller a la fecha, yo tengo una tarea, así que... Ari tiene que leer una carta. Sí, una carta ya pasaron 20 años, ya no va a hacer el mismo mensaje, pero bueno, no, y me toca, y también sigo repasando escribiendo, tengo que escribir algo, un mensaje literal con braille y a ver qué tal, si me reprueba o me aprueba el profe, así que tengo una tarea y ya me dejaron nuestra tarea, escribir la carta de Santa Claus de mis sobrinitos en braille, imagínense. Muy bien, eso es muy interesante. Tengo un mes para poder escribirla, así que a ver qué. Ojalá que pase la revisión y no se equivoque. No te equivoques, porque Santa puede traerte otra cosa. Sí, voy a traerle a los bebés otra cosa, pero sí fue un tema muy, muy importante que, como dice Jenny, estuvimos postergando, que lo lanzamos con ese sesgo, es decir, les va a gustar a la comunidad, no les va a gustar, nuestros líderes nos van a mandar por un tubo. Como de no, esto no. Esto no aplica. Y ya les estaremos compartiendo el siguiente semestre referente a lo mismo de braille, que sí gustó, aunque hubiéramos querido más audiencia de comunidad. Ya habrá más sorpresas adelante, que ya platiqué con compañeros, colegas el día de ayer, y ya les estaré comentando a Jenny. Entonces, no dejar estas actividades como comité, Jenny. Y a pesar de ser un comité chiquito, porque somos el comité más chiquito somos muy poquitas personas. De todos los campus, creo que hemos hecho un buen trabajo. Sí, justo. Y bueno, toda esta semana de la discapacidad tiene un porqué. Y bueno, nos adelantamos casi un mes porque pues el semestre acaba antes del 3 de diciembre, entonces tenemos que organizarnos muy bien en cuanto los chicos no estén en exámenes o en etapa donde pues requieran evaluación o requieran hacer más proyectos, entonces tenemos que hacerlo justamente en esa semana para que todos puedan convivir y disfrutar de estas actividades. Y bueno, también no está de más decirles que pues aquí en México, en nuestro país, pues se hacen diferentes marchas en diferentes estados, pero también se hace una marcha nacional de personas con discapacidad. Bueno, ya tuve la oportunidad de ir en una marcha hace 2 años que realmente pues para mí fue algo muy lindo, pero también casi me hace llorar, ¿no? Porque fueron muchísimas personas con diversas discapacidades, distintas discapacidades, y el ir a marchar, a poder expresar tu sentir, luchar por tus derechos, para mí es algo significativo, porque realmente pues todas las personas vivimos siempre discriminación, indiferencia, capacitismo, el rechazo, incluso el rechazo de lo laboral, ¿no? De la educación también, porque mucha gente pues ni siquiera puede trabajar por lo mismo o no puede seguir estudiando. Yo creo que la mayoría de las personas, si somos el 15% de la población mundial, yo creo que de ese 15%, el 80% no ha podido terminar ni siquiera la secundaria. Entonces, estamos en un problema muy grave hoy de la alfabetización, pero pues también de esta parte de la inclusión laboral. Entonces, pues todavía estamos como en pañales. Por eso justamente se hace este tipo de marchas para que no se siga viviendo este tipo de situaciones. Sí, así es, Jenny. Es muy lamentable. A nosotras nos ven de este lado de los micrófonos, de este lado de las cámaras, y se podría decir que estamos más bien en un nicho de privilegio, porque logramos tener cierto nivel educativo, tenemos un espacio laboral digno que nos dignifica como personas, pero allá afuera los datos duros muestran
otra situación muy distinta. Y bueno, antes de ir cerrando, nos vamos súper rápido con esta cápsula informativa que estuvieron siempre a cargo y toda la temporada a cargo de Valeria y Roberto. Así que vamos a escucharlos con este dato curioso e interesante de la cápsula informativa. Y vamos, lamentablemente, cerrando este último programa de la temporada 14, querida Jenny. Qué tristeza. Vamos a... ¿Sabías que las luciérnagas brillan para comunicarse entre ellas? Su luz no solo es hermosa, también tiene un propósito muy especial. Cada especie tiene su propio ritmo y patrón de destellos, como si fuera un código secreto que usan para reconocerse y atraer pareja. Lo más sorprendente es que su luz no quema ni produce calor. Es completamente natural y perfecta para la noche. En México, uno de los lugares más famosos para verlas es Nanacamilpa en Tlaxcala, donde cada verano miles de luciérnagas iluminan los bosques al mismo tiempo. Es un espectáculo mágico que nos recuerda la belleza de la naturaleza y la importancia de proteger sus hábitats. Y bueno, ya escuchamos esta interesante cápsula informativa a cargo de Valeria y de Roberto. Gracias, chicos, con todos estos datos importantes, curiosos que nos brindaron durante esta temporada 14. Muchas gracias por ser parte de este team de la temporada 14. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegamos para ir cerrando este programa, Jenny? Y después pasar a los agradecimientos especiales. Bueno, que desde Campus Puebla estamos trabajando mucho para que la inclusión de personas con discapacidad se lleve a cabo realmente, no tanto como para colaboradores, sino también para estudiantes, que sepan que los estudiantes, pues el comité los puede ayudar y que somos muy buenos aliados para que sigamos creando esos ajustes razonables que cada estudiante necesita en cada materia, en cada clase. Y bueno, realmente pues es eso, el ser, bueno, mi objetivo de estar aquí, me gusta mucho enseñarles a toda la comunidad sobre esta pues cultura de la discapacidad y pues no me gusta decir concientizar, sino me gusta educar porque realmente es lo que estamos haciendo, educando desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque realmente la cultura de la discapacidad pues se viene trabajando desde que eres muy pequeño, pero hay muchos niños que no llevaron esa etapa en su etapa escolar, primaria, secundaria, pero pues hoy en día lo pueden llevar de una manera distinta, que también puede funcionar, que realmente a veces es más social que cuando se lleva en primaria, pero pues de alguna manera está funcionando, Ari, estos proyectos. Sí, y qué buena iniciativa se tuvo en su momento de generar este comité, que también, no sé si te lo he dicho, pero aprovecho este espacio para agradecerte que me hayas convocado, porque como dice Jenny, sabíamos que existíamos en este espacio del campus. Claro. Y cada uno estaba haciendo sus propios esfuerzos de manera individual por la inclusión, diversidad, etcétera, hasta que nos encontramos y se generó toda esta revolución de la inclusión dentro de campus. Y pues también agradecerte a ti como amiga, como colega, como mujeres que estamos en el camino de encontrarnos y de encontrar un espacio en esta sociedad a veces hostil, como lo comentamos con alguna de mis amigas. Encontrar espacio seguro en colegas, en amigas, claro, como tú. Y pues agradecerte que a través del Comité de Discapacidad, junto con Gaby, junto con la doctora Sagrario Yoval, que es la líder del CDRH aquí en campus, le den este espacio también dentro de Semana de la Discapacidad, dentro de las
actividades estratégicas como comité a las manos también pueden hablar y que también se hayan involucrado y emocionado tanto y aseguro que más que yo por celebrar 15 años, que si bien es parte de pues de las estrategias, de los objetivos que tiene pues el Comité Tec de Monterrey, qué bonito, no lo había dicho porque habían pasado otros programas, qué bonito se sintió ver llegar a líderes, a colegas, literal, con la camiseta, con la playera puesta de las manos, también pueden hablar. Muchas gracias porque, pues dices, mi trabajo de 15 años aquí se ve realizado y como siempre lo he dicho, de las manos para mí como proyecto, como modelo de negocio, es un bebé. Entonces, ver que quieran a tus hijos, a tus bebés, a lo que es tuyo, dices, esas personas valen oro. Entonces, sí quiero puntualizar a todas las personas que estuvieron en ese brindis y a mis colegas, a Jenny, a Gaby, a la doctora Ale Castaño, mi líder de humanidades, verla llegar con la playera de las manos, a la doctora Vivi, nuestra líder de campus, directora de campus, dirigir tan bonitas palabras y con la playera puesta de las manos, a Charlie, el líder de Life, el doctor Carlos Prado, significó muchísimo y el verlos a todos y a todas ellas con la playera de las manos fue un regalo bien bonito y el regalo más grande que pude haber tenido de estos 15 años. Así que muchas gracias a todos por seguir estando para mí, para las manos y para las demás causas sociales de personas con alguna discapacidad. Gracias a todas las áreas del TEC de Monterrey por permitir que pues esta revolución de la inclusión siga. Gracias a la Escuela de Humanidades, gracias al CDRH, a la doctora Sagrario, Joval, a la doctora Ale Castaño, a Charlie, al doctor Carlos Prado de Life, a Jenny, que todos los días me enseña algo nuevo referente al Comité de Discapacidad, a los ponentes que estuvieron en Semana de la Discapacidad, a los grupos estudiantiles que se unen a Semana de la Discapacidad, mismo a esta cabina de radio. Muchas gracias a todos y a todas ustedes, muchas gracias. No queda, como le decía al doctor Carlos Prado, no queda más que seguir trabajando en pro de una comunidad TEC aún más inclusiva y que todos y todas seamos parte de esta comunidad. ¿Tú con qué te quedas, Jenny? Yo me quedo con todo este aprendizaje que no solamente lo obtuve de ti, sino de todos esos colegas que dices de Life, de la Escuela de Humanidades, que ha sido un aliado bastante importante para nosotros, el CRDH. Entonces, yo creo que estamos haciendo mucha sinergia entre muchos departamentos. Todavía falta muchas escuelas que se unan, pero ahí vamos. Incluso también el profe de biblioteca. Ha sido un muy buen aliado también. Ahí les voy a spoiler un poquito. Con él tenemos un proyectito ahí ya planeado con el profe Kevin Arechica, el líder de biblioteca. Muchas gracias también. Que no se me pase, que no se me olvide. Tenemos otro líder estratégico. A lo mejor sí lo has notado, Jenny. Tech Store, su líder Normita. Y también nuestra líder que siempre nos acompaña en todo lo que queremos hacer, la maestra Pili de Servicios Operativos.
muchas gracias. Sin todas esas personas que estamos mencionando, todas estas locuras y como lo dije el día del brindis, si yo les digo a todas esas personas, oigan, quiero ir a la luna, y me respondió la doctora Vivi, todos nos vamos contigo y te acompañamos. Entonces, si no fuera por ellos, todo esto no sería posible. Así que muchas gracias y esperen más proyectos inclusivos y otra temporada más muy pronto en el siguiente semestre, en febrero, junio 2026. Qué rápido, Janilla. Rápido se va el tiempo. Sí. Imagínate, desde hace cuántos años nos conocemos y ya se fue rápido el tiempo. Y bueno, yo me siento muy emocionada de saber que pues va a haber más temporadas y que bueno, ya sabes que aquí tienes a una aliada que te puede apoyar en todo lo que tú necesites. Gracias. Para que el programa siga creciendo. Muchas gracias, Jenny. Y ahora sí, ya con este cierre tan bonito, con este mensaje tan bonito, pues despedimos esta temporada 14 y como ya lo saben, robándome los micrófonos como siempre, se despide de ustedes con mucho cariño en este marco de 15 años de las manos. También pueden hablar Ariadna Lutrillo Arellano y nos vemos en la siguiente temporada. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, adiós. Bye.